Sairam. Vamos a hacer tresón y comenzamos. Oh. 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 Buen día, Sairam, bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios. Hoy vamos a comenzar el capítulo 8 del Bhagavad Gita comentado por Satya Sai Baba. Vamos a leer 3 páginas y recordemos, nunca está de más, que la organización Sai Baba Argentina va a celebrar el 23 de noviembre, van a ser 2 o 3 días allá en Nocancani, así que toda Argentina está invitado para estar en el alojamiento, como siempre, gratuito y la comida es un costo mínimo, así que muy, muy accesible. Van a ser, no, Albina, 2 o 3 días seguro, 3 días. Eh, sí, viernes 21 que empiecen a llegar, digamos. Ya salió el Complicado. programa, digamos, no en detalle. Luego el sábado comienzo, ¿no es cierto? El 22, todo el 23. Y el 24, como es feriado, después del desayuno, los que tienen la posibilidad de regresar, regresan. Tal vez algunos lo hacen ya el domingo a la tarde o a la noche, pero se va a dar esa posibilidad del lunes por lo que es feriado, Qué bueno. para que sea también más cómodo. Qué bueno, gracias, Albina. Si vienes de la organización SED Argentina, todo lo extranjero, como siempre, invitado a conocer Nocancani en Santa Fe. Así que una fiesta más que auspiciosa de estos 100 años del nacimiento de SAI. Bueno, comenzamos. Capítulo 8. Dice Sai Baba. Las encarnaciones de los avatares, Purusha Avatara, no acumulan el mérito ni el demérito de nacimientos anteriores que, si fueran mortales comunes, tendrían que pagar. El suyo es un lila, un juego divino, un nacimiento asumido. Tanto la bondad de los buenos como la maldad de los malvados constituyen razones para la aparición del avatar del Señor. Por ejemplo, tomemos al avatar de Narayima. El mérito de Prahlada y la maldad de Hiranyakashipu se combinaron para su aparición. Como resultado de la venida del Señor, los buenos serán felices y los malos sufrirán. El avatar, sin embargo, no tiene ni gozo ni pesar, aun cuando se encuentra envuelto en el cuerpo que ha tomado. El avatar no está constituido por los 5 elementos. Es espiritual, Chinmaya, no material, Mrimmaya, nunca puede ser perturbado por el egoísmo o por los sentimientos de posesión. Tampoco es tocado por el error que nace de la ignorancia. Aunque los hombres puedan erróneamente confundir a un avatar con un simple ser humano, eso no afecta a la naturaleza de tal encarnación. Él ha venido para una misión específica y ha de cumplirla. Te diré en qué consiste esa misión. Te diré en qué consiste esa misión. 2 puntos. En proteger a los sadhus, castigar a los malvados y apoyar al Dharma. Repito, te diré en qué consiste esa misión. En proteger a los sadhus, castigar a los malvados y apoyar al Dharma. Por sadhus no quiero indicar los monjes y ascetas a que generalmente se refiere esa palabra. ¿Qué significa sadhu guna? Bondad, rectitud, virtud, características que pueden tener también los animales y hasta los insectos. En verdad, el fomento de la cualidad del sattva, que es pureza, equilibrio, es el mejor medio de alentar a los sadhus. El avatar es la encarnación de este guna, este atributo sagrado, y por eso lo fomenta donde quiera que se halle. Pero puesto que los sannyasis, los renunciantes, se están esforzando por obtenerlo,
se les da el nombre de sadhus y se supone que han sido especialmente bendecidos por el Señor. Solo que estos no son los únicos sadhus. Todos aquellos que observan las buenas acciones, que tienen buenas costumbres, que se adhieren a la verdad, que añoran la presencia del Señor, que observan el Dharma, que consideran a todos como sus semejantes, todos estos son sadhus. Esas características se encuentran, como ya dije, hasta en los animales y en las aves. En el Ramayana, Jatayu se salvó gracias a esta cualidad. Esa es la razón por la cual el elefante fue bendecido y a los monos se les dio la oportunidad de servir y ser bendecidos por su gracia. La misma razón movió al Señor a bendecir a la ardilla. Un sadhu no se hace con un rosario, una túnica amarilla y un bastón en la mano. Las ropas que se usan y el lenguaje en el cual alguien se expresa no determinan quién es un sadhu y quién no. Son sus cualidades las que lo caracterizan. Todos los animales tienen la potencialidad de ser buenos, por tanto, promover la bondad en todos es el mejor medio de asegurar el bienestar del mundo. Luego, el castigo de los malvados, quienes transgreden los límites fijados por cada tipo o género de animal, quienes se entregan a la inacción, a karma, al desorden, a ñaya, y a la mala conducta, anachara, y que vagan por doquier, siempre sujetos por los amarres del egoísmo, tienen que ser castigados. Aquellos que han permitido que predominen en ellos las cualidades de la inercia y de la impureza, y dejan que se extinga en ellos la bondad, y en esa forma han perdido toda traza de compasión, daya, de rectitud, dharma, y de generosidad, danam, tienen que ser castigados. En tercer lugar, Krishna informó a Arjuna que el promover el Dharma era también su tarea. La palabra sadhu tiene otro significado importante en relación con todo esto. Un sadhu es aquel que no se desvía de su deber, cualquiera sea la tentación y cualquiera sea el peligro que lo amenace. Los malvados gozan creándoles problemas a estos hombres y entregándose a prácticas contrarias a los mandatos de los astras. ¿Qué es entonces establecer el Dharma? Es actuar en estricto acuerdo con aquel establecido en los astras, difundiendo entre la gente la gloria y el esplendor de una vida vivida en la rectitud, Dharma, estableciendo reverencia por los Vedas y los astras, por Dios, los avatares y grandes seres divinos, y por las prácticas espirituales, sadhana, que conducen a la liberación y a la obtención de una bendición que va más allá de esta vida. Se llama restablecimiento del Dharma, Dharma Santapana, protección del Dharma, Dharma Rakshana, o mantenimiento del Dharma, Dharmodharana. Sea lo que sea que yo haga, todo lleva este elevado propósito. Nada es para mi propio progreso. Aquellos que conocen este secreto pueden escapar al nacimiento y a la muerte, dijo Krishna. Sentir que el Señor está lejos, separado de ti, a eso se le llama conocimiento sin discernimiento. Sentir que el Señor, inmanente al universo, está en ti, también como el alma, eso es conocimiento discernidor. Si toda actividad es promovida por el espíritu de dedicación, el hombre que la realice puede volverse puro. Solo aquellos que tienen conciencia pura pueden reconocer la naturaleza divina del nacimiento y del karma del Señor, dijo Krishna. No todos pueden reconocerlos como divinos. Sin embargo, nadie debería evadir el contacto con el Señor cuando ha venido en forma humana. Pon tu mejor empeño y aprovecha cualquier oportunidad. No debes desmayar. Esto se recalca en el 10º verso de este capítulo, donde se enumeran las señales que debe presentar el candidato digno. Arjuna, no todos pueden comprender la divinidad de mi nacimiento y de mi karma. Solamente aquellos que están libres de apego, de odio, de temor y de ira.
Solo aquellos que están sumergidos en el nombre y en la forma del Señor, que no conocen otro apoyo que el mío, que están santificados por el conocimiento del Atma. Solo esos pueden captarlo. Aquellos que me busquen sin descanso, poseedores de verdad, satya, de rectitud, dharma y de amor, prema, me alcanzarán. Esto es absolutamente cierto, créemelo, desecha cualquier duda. Sairam. Acá concluimos la lectura del día de hoy. Y lo interesante esto que si bien Sai Baba lo está escribiendo haciendo referencia a Krishna, también se está autodescribiendo, ¿no es cierto, Elvina? Zaira, así es. Cuando lo leo, que lo he leído muchas veces y ahora, ¿no es cierto?, muy atentamente leyendo y escuchándote, se está describiendo a sí mismo. Y me hizo recordar muchas cosas, muchos momentos pasados con el avatar, porque yo creo que le pasó a muchos, como a mí, ¿no? Pensar que qué privilegio tuvieron los que nacieron en la época de Jesús. Y a mí me parecía, cuando estaba, digamos, en el desconocimiento total, que no era justo. Y porque tampoco tenía noción de reencarnación ni nada, por lo tanto no podía pensar que pude haber estado en esa época. O sea que mi pensamiento primitivo era ese. ¿Por qué vino en cierta época para un cierto número de personas y yo me lo había perdido? Cuando tengo conocimiento de Baba, no tuve ninguna duda en ningún momento que era Dios encarnado. Y quiero agregar, ¿no?, que cuando lo conozco a Baba, estaba en un momento de mi vida de absoluta paz. Tenía todo lo que necesitaba materialmente. Era un instante único en mi vida. Después de tantas dudas, de tanto buscar, había llegado por fin a tener la oportunidad de conocer a Dios. Entonces, ¿de qué me valió esto? De observar desde mi punto de vista humano finito y soberbio tal vez, de observar cómo se comportaba Dios. Como no tenía nada para pedirle porque lo tenía todo, era feliz, era amada y amaba, entonces me dediqué a observar. Tenía plena conciencia de que era Dios. Y esta observación, porque quiero aclarar que después de esta primera visita a Baba, mi vida después fue una hecatombe, me sirvió para recordar cómo se comportaba Dios. Y si yo era Dios, no tenía otra opción que comportarme como Él, aun cuando me resultase muy difícil, extremadamente difícil. Acá, en este primer párrafo, ¿no?, dice: el avatar no está constituido por los 5 elementos.
Eso no lo sabía en ese principio, pero sí pensaba que al ser el avatar estaba lejos del dolor y de la enfermedad y de la vejez. Por lo tanto, en mi interior se había formado una imagen de alguien que lo iba a tener toda mi vida, tal cual lo había conocido. Ese cambio en el avatar también me ayudó mucho en mi vida, porque comprendí que no era el cuerpo, que no era la forma y luego que tampoco era el nombre. Todo esto a lo largo de años de una vida ya no tranquila ni en paz, sino en un torbellino, ¿no? Como siempre me imagino que fue como la guerra, como esa guerra en la Kurukshetra, ¿no? En la cual estaban Krishna y Arjuna. Y pensaba que si Arjuna en esa guerra, en ese torbellino de dolor, pudo o se ganó la gracia de recibir una cierta olguita que estamos leyéndolo acá, interpretado por nada menos que el Avatar, también yo podía estar en contacto continuo con Baba, porque ya Dios para mí tenía un nombre. Acá cuando dice que aunque los hombres puedan erróneamente confundir a un avatar con un simple ser humano, eso no afecta la naturaleza de su encarnación. Eso también me llamó la atención cuando conocí a Baba, ¿no? Porque aparentemente para mí era un simple ser humano, pero por la gracia de él yo sabía que era Dios. Y muchas veces quería instalarme dentro de él para ver cómo nos veía. Ese cómo nos veía era porque estando allí esperando su darshan o mirándolo estando él allí sentado delante de todos, como humana primitiva que era, juzgaba, y yo decía, Baba, acá estamos mezclados todos. Los que no se portan bien, por supuesto yo me portaba bien, los que son malos, perversos, y los que son santos también. ¿Cómo nos ves a todos? ¿Cómo soportás ver a los que no nos portamos tan bien, que no somos tan dármicos, pero que tenemos el privilegio de estar en su presencia, la gracia de estar en su presencia? Entonces pensaba, bueno, pero si están acá es por algo. Y ese algo debe ser el cambio para cada uno. Como acá dice, ¿no? Que proteger a los sadhus y castigar a los malvados. Y yo pensaba que los que estábamos allí, que no éramos tan santos, no merecíamos el castigo, era mi pensamiento, que estar allí frente al avatar nos protegía y nos salvaba, porque lo que tardé en comprender es que si bien era una gracia infinita,
el esfuerzo del cambio estaba dentro de mí. Eso tardé un poquito en comprenderlo. Pensé que Baba me iba a ayudar en ese caso y que todo, si bien sí, es una ayuda porque cuando uno hace esfuerzo su gracia se multiplica. Quiero decir todo esto porque es tan difícil definir a un avatar y acá Baba lo está definiendo para que no, con palabras humanas para que lo podamos comprender. También me llama la atención, y acá para terminar, ¿no? Que todas estas características que dice de bondad, rectitud, virtud, también la tienen los animales y hasta los insectos, y lo vuelve a repetir otra vez. O sea, que desde mi punto de vista, la venida de un avatar beneficia a todos, ayuda a todos, aun aquellos seres que consideramos inferiores, pero que sabemos que también son atma. Por lo tanto, también deben tener alguna capacidad receptiva para recibir esa energía amorosa del avatar. Y eso también me consuela cuando veo animalitos que sufren, porque sé o aprendí que ningún sufrimiento es vano en este, por lo menos en este planeta, creería que en el universo, que todo tiene un porqué, que está justificado aun cuando yo no lo sepa, y eso me reconforta. Más que por allí, ¿no es cierto?, el sufrimiento del ser humano que tiene la capacidad de superarlo. Bueno, dejo acá porque la verdad que da para hablar muchísimo, muchísimo, solo esta primera parte. Sí, Así que voy a escuchar a los demás, que sé que me van a aportar muchísimo. Zaira. sí, sí, tal cual, qué lindo, Albina, qué lindo escucharte. Y yo recuerdo haber leído a Sai que dijo que cuando vino el avatar Rama, con respecto a la frase que dice acá, ¿no? Que es castigar a la maldad, ¿no? Combatir a los malos. En el avatar Rama, el enemigo estaba externo, era un enemigo que estaba en otro lado, muy alejado. Cuando fue en la época de Krishna, el enemigo estaba en el círculo familiar, en los amigos íntimos. Y ahora en la época de Satya Sai Baba dice que el enemigo está dentro de cada uno. Entonces no puede destruir a todos los malvados porque quedaríamos sin población en el planeta Tierra. Y ahí viene la interpretación de cada uno cuando habla de destruir la maldad. Si está en cada uno, es bueno, es que en cada uno está la lucha interna, ¿no? De destruir la maldad. Era más fácil en la Sí, época de Rama que mataba al enemigo. ¿sabés que- qué, Horacio? Sí, todos, todos, porque yo creo que la energía del avatar en este momento tenemos triple energía, ¿no? La de Sirdi, la de Sati y la de Prema, alcanza a todos y todos tienen la posibilidad de redención, de redimirse. que así sea. Y para eso encarnó, si no, pobre Satya. O no, Marquito Erice, querido. ¿Eh? Está complicada la batalla de cada uno, es propia. ¿Eh? Eh, Jai Sairam. Tengo dos temas para hablar, pero en la medida en que iba hablando Albina, se me fue despertando una necesidad que con el texto que leyó ella de hablar. Swami dice en el texto allí, el avatar no está constituido por los 5 elementos, es espiritual, o sea, Chinmaya, no material. Y esa frase me dejó pensando. Entonces, investigando, eh, quiero leer algo que dice Swami en otro discurso que dice, los avatares son de dos tipos. El primero es el Amsa avatar y el segundo es el Purna avatar. Y ahí viene la frase que, digamos, que Swami inclusive lo dice Krishna en el Gita,
dice, los avatares son de dos tipos, ¿correcto? Pero el AMS avatar, por no todavía haber desenvuelto la conciencia plena de lo divino, se torna víctima de Maya, confundiendo el teatro externo cósmico, ¿ya? Y sus manifestaciones e implicaciones como la vida real. Es olvidando que la vida real reside en lo interno, en lo no manifestado, o sea, Brahman, ¿no? O sea, el ser superior que está oculto en el Jiva. Entonces, esto, digamos, me tranquilizó, porque digo, ¿cómo hago para explicar la experiencia? Como bien la dijo Alvina, que cuando veía el cuerpo de Swami, ¿ya? Me quedaba pensando, digo, ¿cómo que no es un cuerpo? Pero Swami, en una carta a Indula Shah, él dice que depende de la visión. Él decía, necesitan desarrollar la visión interior. ¿Y qué es la visión interior? Y él lo explica. La visión del ojo es la visión externa, la visión de los sentidos, que no es sino aquello que sirve para observar un objeto, pero si concluimos una vez que lo hemos observado, tiene que ver con la proyección de la memoria. Por lo tanto, todo es proyección. ¿Ya? El segundo es la visión que tenemos en el Chitakaya de ir recordando el pasado, proyectando con la imaginación al futuro y viviendo el presente lo que tenemos guardado en la mente. Pero la tercera visión que dice Swami que la necesitamos desarrollar es la visión interior, que significa ver todo como Brahman, como Dios, donde no hay foco en el objeto y sobre el cual se realiza una conclusión. ¿Ok? Sobre esta base, lo que decía Albina, aunque los hombres puedan erróneamente confundir un avatar con un simple ser humano, bueno, creo a mi juicio que a todos nos ha pasado, ¿ya? Pero eso no afecta a la naturaleza de la encarnación. Porque me he preguntado, ¿cómo hacía Swami? Cosa que hacía, de estar simultáneamente en países, recuerdo en este momento claramente, digamos, del satsang de un hermano de Londres, un hermano hindú de Londres, que estaba, en cuya casa Swami estuvo 4 días en Londres, mientras que estaba dando también darshan en Prayanti. Ah, el O que sea, comía, desayunaba con él, sí, todo, esa historia. ¿te acuerdas? Que bajaba Sí, al primer piso y todo, digamos, donde tenía su dormitorio a tomar el desayuno con los hermanos. Bueno, si uno no tuviese, me agarra piel de gallina, si uno no tuviese digamos, el conocimiento, la conciencia de que Swami es el todo, bueno, con la mente limitada limitaríamos eso, ¿ok? Bueno, esa es la primera parte, pero la segunda oh, perdón, parte, Marquito dice, cuando fue a diga. comprar el Rolex, cuando fue a comprar un Rolex, decía. Sí, no, digamos, me encantaría contar la experiencia esa, pero nos llevaría, nos Sí, llevaría sí, seguro. el- Sí, sí. el círculo de hoy. Pero vale la pena lo que tú dices, que quienes no conocen la historia la estudien porque es fantástica, ¿verdad? Es el lila de Swami. Pero el tema, digamos así, que me llamó la atención también fue, ¿qué es entonces establecer el Dharma? Swami, al principio de su encarnación, llamémoslo encarnación, para decirlo de alguna manera, pero no era material, porque aquí viene el tema, nosotros tampoco somos materiales, estos cuerpos son simplemente una forma densa de la mente. Y esto es importante entender. Al ser una forma densa de la mente, no tenemos autoexistencia, mejor dicho, existencia autosustentable. Y este aspecto también es importante entenderlo. Entonces, Swami, en una parte de su discurso, primero hablaba mi mensaje, mi vida es mi mensaje, mi vida es mi mensaje. Pero llegó un momento en que Swami dijo, vuestra vida es mi mensaje. Y ahí, bueno, varios de nosotros dijimos, y a partir de ahora no tengo salida, ya que dije sí, y bueno, a vivir nomás. Swami dice, ¿qué es establecer el Dharma? Por lo cual ese es, digamos,
nuestra forma, aquello que debemos hacer, ya que nuestra vida es su mensaje. Y dice, es actuar en estricto acuerdo con aquel establecido en los Shastras. Entonces la pregunta es, muchos no saben, o saben más o menos, qué son los Shastras. Los Shastras son las escrituras que han establecido como Dharma aquello que protege y eleva al hombre hacia su verdadera naturaleza divina. Esto lo dijo Swami en un discurso el 14 de enero de 1983. El Dharma no es una regla fija, impuesta desde fuera. Esto es interesantísimo, como si fuese una obligación. Ahí la diferencia entre obligación y el deber. Son dos cosas diferentes. La obligación viene como un requisito de fuera. El deber surge desde lo interno. Dice Swami entonces, el Dharma no es una regla fija impuesta desde fuera, sino el principio interno que mantiene la armonía en el individuo y en la sociedad. Swami explica que el deber fundamental, justamente son los valores humanos, ¿no? Es vivir en verdad, practicar la rectitud, cultivar el amor, la paz y la no violencia. Y sigue diciendo Swami en el Gita, difundiendo entre la gente la gloria y el esplendor de una vida vivida en la rectitud, que es el Dharma, estableciendo reverencia por los Vedas. ¿Qué nos dice Swami? Porque a veces existen muchas interpretaciones de los Vedas, pero Swami nos dice en el discurso del 20 de octubre de 1982, los Vedas son la respiración misma de Dios. No tienen autor humano. Por más que se identifique a Veda Vyasa como el transcriptor, digamos, de eso emanado en su momento, a través, como Swami lo dice también en otro discurso, de Brahmaham dentro del Bhuttakaya, y que se expanden los Vedas a través del aire, dice así, son las escrituras más antiguas de la humanidad y contienen himnos, cánticos y enseñanzas que revelan la naturaleza del absoluto, el camino de adoración y las leyes de la vida recta. No son simples textos, sino vibraciones eternas que inspiran a reconocer la unidad de toda existencia. Luego sigue diciendo Swami en el texto del Gita, ¿no? Repito, difundiendo entre la gente la gloria y el esplendor de una vida vivida en rectitud, estableciendo reverencia por los Vedas y los Shastras, por Dios, los avatares y grandes seres divinos, o sea, los Parampurusas, y por las prácticas espirituales, el sadhana, que conducen a la liberación y a la obtención de una bendición que va más allá de esta vida. Sigue diciendo Swami en el Gita. Se llama el restablecimiento del Dharma, el Dharma Samstapana, protección del Dharma, Dharma Rakshana o mantenimiento del Dharma. Sea lo que sea que yo haga, dice respecto de Swami, todo lleva este elevado propósito. Nada para mí, mi propio progreso. Aquellos que conocen este secreto pueden escapar al nacimiento y a la muerte. Y eso se refiere a nosotros. ¿Ya? No todos pueden reconocerlos como divinos a los avatares. Sin embargo, nadie debería evadir el contacto con el Señor cuando ha venido en forma humana. Y en ese sentido, creo que nosotros hemos tenido una tremenda gracia desde el punto de vista de haber estado en contacto con el avatar, pero también otros que no han estado en contacto con el avatar. Swami dice que nosotros tenemos 3 bendiciones. La primera es haber nacido como seres humanos. ¿Ok? Entonces, todos los que nacieron como seres humanos ya son bendecidos. La segunda bendición, y eso va para nosotros, son aquellos que nacieron en la época de un avatar. O sea, nosotros hemos nacido. Y la tercera, los que han tenido la posibilidad de estar en contacto con el avatar.
Termino así. Ayuno. No todos pueden comprender la divinidad de mi nacimiento y de mi karma. Solamente aquellos que están libres de apego, de odio, de temor y de ira. Solo aquellos que están sumergidos en el nombre y la forma del Señor, que no conoce otro apoyo que el mío, que están santificados por el conocimiento del alma. Solo esos pueden captarlo. Aquellos que me busquen sin descanso, poseedores de verdad, de rectitud y de amor, me alcanzarán. Esto es absolutamente cierto. Créemelo, desecha cualquier duda. Y aquí viene algo que, digamos, y con esto cierro, que dice también Vasista cuando explica esto que dice acá en el Gita, que se llama abhyasa. O sea, esto es abhyasa. Dice por un lado abhyasa y por otro lado vairagya. Son los dos caminos que nos llevan a la liberación. Entonces, esto es abhyasa, o estar pensando siempre en Swami, hablando de Swami en nuestro interior, no necesariamente predicando en el afuera, pero practicando los 5 valores humanos. Desde ese lugar es que esto se asocia realmente, no solamente en aquella época, sino a todo el comportamiento que nosotros como devotos podríamos y deberíamos tener. Jai Sairam. Está cerrado tu micrófono, Horacio. Muchas gracias, Marco. Tenías el micrófono silenciado. Ahora vamos con Andrea y Billy Cabanzo después. Y cuando vos estabas haciendo el cierre, yo pensaba, los fanáticos de un dogma, de una religión, también se lo perdieron al Avatar, por su propio fanatismo. Eso es muy triste porque hay gente extraordinariamente buena, noble, pura, pero al ser tan fanático de un dogma, de una religión, están cerrados a la verdad, ¿no? Así que sentí ese dolor también. Andrea, adelante. Después vamos con Billy. Hola, buen día. Bueno, tenía marcado el último párrafo también, que recién lo leyó Marcos. Está, está claro, está bueno. Y me gusta la forma que lo repite, porque no todos pueden comprender la divinidad y habla. Y a lo último dice, esto es absolutamente cierto. Créemelo. Desecha cualquier duda. Falta que diga, a ver si lo entienden. Lo repite, créemelo, desecha cualquier duda. Me gustó esa convicción de palabra. A ver si lo entendemos. Bueno, no, y me gusta todo lo que leíste cuando habla de las personas buenas y de las personas malas, para ir viendo qué ítem tenemos completo, qué ítem falta. Está bueno como guía, como fácil de leer, fácil de comprender. Así que nada, lo sigo disfrutando, chicos. Sairam. Qué lindo, Andrea. Willy, ¿a qué edad fuiste a ver al cuerpo físico de Satya Sai Baba, Billy? Que nunca me Diez- quedó claro eso. A los 16. Wow, ¿y cómo fue? Si lo puedes compartir brevemente, sería hermoso. Mm. Pues con una enamorada nos propusimos ir a India a, a- a continuar nuestro camino espiritual. Finalmente ella se quedó por el camino y yo llegué. Cuando tuve la oportunidad de ir, me perdí un poco porque yo no tenía claro dónde estaba Sai Baba cuando llegué a Bombay. Entonces me bajé del aeropuerto y cuando me situé frente al andén empecé a llorar porque yo había tenido la oportunidad de estar con Satyananda Sarasvati, con el maestro Laferrier, con Paramahansa Yogananda en los primeros años de mi vida. ¿Qué edad tenés ahora, Billy? Perdón. Ahorita tengo 63. Wow. Entonces, cuando estaba allí, solamente voy a contar esta parte, estaba en un andén llorando ahí en Bombay y vi como en esas cavernitas que hacemos las vírgenes por el lado de los caminos de los pueblos,
Pues en Colombia sucede mucho que hay vírgenes en como unas cavernitas que se le hace en honor a la Virgen y de pronto a algún fallecido. Estaba la imagen de Sai Baba y también la de Shirdi Baba. Entonces, alguien muy curioso, un señor muy curioso, me decía que por qué lloraba tanto. Entonces, yo le dije que le señalé que quería ir donde él. Entonces, me encaminó, me ayudó a comprar el tiquete porque yo no hablaba muy bien inglés. Y me monté en un bus, perdón, en un tren de esos de carga, después de todo, de segunda clase, realmente no era de carga, sino de segunda clase. Y me crucé Bombay y tenía que bajarme en Dharmavaran y resulté quedándome y llegando a Bangalore. Me quedé y ahí después me devolví y en Anantapur ya pude de nuevo hacer un transbordo y en ese camino en un bus de esos como de carga que no tienen puertas. Ahí sí me hice con todos los granos. Yo no encontré asiento en los primeros puestos, me hice atrás y iba caminando y caminando el bus, andando, pues entonces toda la tierra que había, porque no estaba tan pavimentado como ahora, me pegaba sobre la cara, pero pues digamos que yo resolví eso en ese momento. Llegué a Prashanti Nilayam ya pasada la noche y yo cargaba con un bulto de libros. Yo tenía alguna ropa, pero básicamente lo que cargaba eran libros y me lo tiraron desde al piso y volteé a mirar la entrada de Prashanti Nilayam, pues en sus rejas principales y a la entrada estaban tres estudiantes y el sannyasi que hacía o que hacía en esa época todo el puya. Se quedaron mirándome, pues yo llegaba con el cabello largo, con botas vaqueras, con blue jean y se quedaron mirándome y pues les pregunté que dónde podía saber, entonces me enseñaron cómo acomodarme e inmediatamente sentí el cambio de ese lugar a ese lugar al ingresar al ashram, como el aura del ashram tenía una condición especial y empecé a sentirme como cada vez que hablo de Swami en un estado de beatitud permanente. Entonces, ahí comenzó, digamos, el conocimiento de Swami. Yo no sabía que él era un avatar, yo no sabía que ni siquiera la dimensión de lo que era un maestro espiritual. Sencillamente yo iba hasta allá porque me sentía profundamente atraído por él. No sabía más de él que una foto que me habían regalado, me habían enviado por correo y me han dicho, pídale a este señor lo que quiera, que le haga a usted lo que usted quiere. En la respaldo de la foto, yo en esa época estaba estudiando a Ser Reino de la Ferrier, encontré la explicación de Om Tat Sat. Entonces esa fue mi primera foto y fue lo que yo marqué al respaldo. Lo que yo vine a entender que era Om Tat Sat me lo compartieron unos venezolanos el año pasado, que era, yo lo entendía como Hari Om Tat Sat. Y Om Tat Sat es básicamente todo lo que uno entrega a Dios. Entonces, lo vine a entender hasta el año pasado y ahorita para mí es un momento de mucha plenitud porque cuando me enseñaron que debía ofrecer todo a Dios, siempre me había hecho falta como un mantra, entonces lo asimilé muy bien y lo entendí muy bien la última vez que me lo compartieron los hermanos venezolanos. Con respecto no sé si ya puedo pasar porque Ah, Billy, estamos todos disfrutando, así que por mí podés seguir 3 4 horas más y no olvidamos el círculo. Estaba sacando cuenta, 1978, entonces más o menos por ahí. yo lo conocí en el 78, estuve con él en el 79-80. ¿Y te recibió, Billy, en alguna... Sí, el 4 de abril del 80. Uf, habla lo que Y yo quieras. estaba, pues si quiere, estaba ahí en la segunda fila detrás de los músicos y dentro del mandir y vi como este regente del templo se volteó a mirar a los cantantes y a los músicos y todos cambiaron, empezaron a tocar más duro. Y yo vi por entre la rejilla que dan en las ventanas del mandir, ahí está, hay unas ventanas que son como de madera que cubren la reja
y por entre esa luz vi una línea naranja que cruzó, se sentó en la silla principal, se acomodó, se limpió con el pañuelo los labios, se volteó a mirarme y me sonreía, como burlándose. Y entonces mucha ternura y mucho amor, plenitud completa, y yo sentí como un rayo de energía en mí fue siempre pleno cuando tuve la oportunidad en esa época era muy fácil estar dentro del Mandir y salir del Mandir, y no era como después de que con los años entrar, era más complejo y tocaba hacer filas. ¿Qué fue lo primero que te dijo, Billy? No, me dijo, yo estaba en filas en un Darshan, y me dijo que de dónde era, yo no lo entendí, llegó y me hizo así, me paré, o sea, me paró, porque me hizo así, yo me paré y me hizo así, me señaló, y todo el mundo me dijo que tenía que irme hacia la, al mandir, hacia la habitación principal, y allí tuve entrevistas con él. En esa época era muy frecuente que él me llamaba, yo estaba pendiente de que él me llamara, pero no entendía mucho, y todavía sigo discurriendo mucho de esas entrevistas, muchas cosas, sí. Mm. Qué bárbaro, qué lindo. Y gracias por compartirlo y gracias por tu humildad, porque si no fuera porque uno te pregunta, vos siempre perfil bajo, muy humano, muy... La verdad que un orgullo tenerte, creo, en el grupo con nosotros, Billy. Te damos No, las no, gracias. al contrario, ustedes me enseñan mucho porque son los que me explican todo lo que veo. Sí, Qué lindo. Bueno, ya va a haber tiempo para escucharte. bueno, Gracias, Billy. Gracias. gracias. Y nos enteramos por Miguel, que una vez lo dijo. ¿O no, Sí, Miguel? Adelante, Miguel. Muy buenos días, sí, realmente, eh, mm, pues nosotros somos primos. Billy en el año de 1979, cuando llegó, llegó totalmente transformado físicamente y en su ser interno muy, muy transformado. Era bastante inspirador y con muy pocas palabras de pronto nos motivaba, o lo digo yo en forma muy personal, a continuar ese camino que de pronto ya Dios nos había colocado desde muy niños, porque a la edad de más o menos como unos 8 años, creo yo, o 9 años, nosotros asistíamos a la Gran Fraternidad Universal del maestro de la Ferrir a hacer prácticas de asanas, de yoga y tratar de iniciar una vida más sana. Entonces, siempre todas estas enseñanzas de alguna manera pues nos hizo tener otra visión del mundo y mirar el mundo de otra manera, ¿no? Pues estábamos obviamente jugando, en algún momento hasta rompíamos vidrios con un balón de fútbol nuevecito que tenía Billy de la FIFA. Y bueno, la responsabilidad de nosotros era, si se rompía el vidrio, no salir corriendo como hacían los demás niños, sino era nuestro deber cumplir con el deber de poner la cara a quien le habíamos quebrado el cristal y decirle, Señor, nosotros se lo vamos a pagar, no ahorita, de pronto mañana, pero entonces ya Swami nos ponía en el camino de la rectitud, ¿no? De enfrentar nuestros problemas y resolverlos, ¿no? Entonces era muy bonito y ya desde muy jóvenes Billy hace sus prácticas de yoga. Incluso ellos montaron un restaurante en el año de 1975. Es de los primeros restaurantes vegetarianos que hubo en la ciudad de Bogotá. Se llamaba Los Vegetarianos. Y esto durante muchos años inspiró a mucha gente a que tuvieran o conocieran las enseñanzas de Bhagavan, porque ya desde el año de 1983 aproximadamente, en ese restaurante se hacían importaciones de los libros de Editorial Yuk y de todos los temas esotéricos que había una vitrina allí permanente para que la gente, pues quienes se inquietaran por estos temas esotéricos,
los pudieran comprar. Allí se vendían los libros como Sai Baba y el psiquiatra, por ejemplo. Entonces era muy, muy bonito y pues aunque nosotros que no estábamos plenamente conociendo las enseñanzas de Satya Sai Baba, él nos iba encaminando poco a poco a ponerlas en práctica hasta que ya finalmente en el año 87 Billy vuelve a la India y cuando regresa entonces ya viene él con la determinación de que fundemos un grupo de estudio y con el apoyo de algunas personas de Argentina, la hermana de Daniel Koitman, ahorita no recuerdo cómo se llama ella, nos hicieron llegar los primeros cantos devocionales en castellano, que son una serie de cantos devocionales muy bellos, muy inspiradores. También teníamos el apoyo de unas personas desde España que nos compartían una copia o algo así similar al Sanatana Sarati, que se llamaba en español El Canto del Señor, y pues así nos comenzaron a llegar muchas cosas. Entonces, ha sido muy bonito ese contacto que tuvo Billy con todas estas personas en India, las experiencias que él ha tenido donde nos cuestionó nuestra presencia en este planeta y qué era lo que queríamos hacer con estas vidas. ¿Fuiste, Zairam, Miguel, a muchas India? gracias. ¿Fuiste, Señor, Miguel? ¿Fuiste a eh, India? sí, después en el año de 1990 eh, estuvimos llegando a Prashanti Nilayán, estuvimos hasta el 7 de marzo del año 1991. En esa oportunidad, Swamiji nos bendijo con 4 entrevistas y pues materializó el anillos, materializó Vibhuti para nosotros, pues nos consintió muchísimo y pues nosotros llegamos determinados a Colombia a continuar con la organización y hoy en día, pues gracias a Dios se ha mantenido la organización. Obviamente todo es un aprendizaje con errores, con aciertos, con desaciertos. Ha sido muy bonito. Qué bárbaro. Muchas gracias a los dos, ¿eh? Qué bendición, ¿eh? Nos aislamos un poquito del círculo, pero tiene que ver con el tema del reconocimiento al avatar, obviamente. Qué bárbaro, Sí, muchas gracias. sí, Sairam. Qué lindo. Teo, adelante, Teo. Bueno, para mí tener este libro del Gita en mis manos son los comienzos en Sai Baba, porque fue cuando lo conocí a través de las fotos de la tapa, ¿no? Así que esto me llevó a enamorarme de él y a tratar en cada momento de mi vida a cumplir con lo que él pidió, aunque fuera de a poquitito. Y lo que dijo Albina al comienzo con relación al sufrimiento de los animales me toca mucho. Acá donde dice, son que estos no son los únicos sadhus. Todos aquellos que observan las buenas acciones, que tienen buenas costumbres, que se adhieren a la verdad, que añoran la presencia del Señor, que observan el Dharma, que consideran a todos como sus semejantes, todos estos son sadhus. Estas características se encuentran, como ya dije, hasta en los animales y en las aves. Y este conocimiento que nos llegó a través del avatar, bueno, que llegó a mí a través de él, es una bendición muy grande porque hay mucha gente a la que no le ha llegado este conocimiento, no todavía, le llegará seguramente en su momento. Entonces no comprenden cuando escuchan cuando uno habla acerca de la mecha, el por qué lleva la cabeza de elefante, como en el caso de Hanuman, gran devoto de Rama, o la simbología de los vehículos que utilizan las divinidades, ¿no? Y una de las razones que por ahí a uno le induce a no consumir la carne también, ¿no? Y en cuanto al castigo de los malvados, yo digo, ¿cómo
puedo castigar el mal que está en mí, estableciendo mi Dharma. ¿Y cómo puedo restablecer mi Dharma? Para mí, usando el discernimiento. El discernimiento para mí es una de las herramientas más importantes que me dio la Avatar. Todos los días de mi vida estoy discerno cada cosa que voy a hacer, cada decisión que voy a tomar. Primero está el discernimiento. Es una gran herramienta para mí. 11. Gracias. Qué lindo, Teo, muchísimas gracias. Dardo, querido, adelante. Bueno, buen día para todos. Sí, el tema del reconocimiento del avatar, hoy toca ese tema. Si uno lo piensa bien, es difícil reconocerlo como avatar a uno que tiene un cuerpo como nosotros, que tiene ojos, camina, come, va al baño. Una señora le preguntó y él le dijo, sí, yo también voy al baño. Y es más, yo estaba un día en la cantina de los occidentales, adentro del Ashram, comiendo con un compañero, y había una foto gigante de Baba, muy grande, de cuerpo entero comiendo. O sea que pegaba, hacía juego con la cantina. Y el muchacho me dice, mirá, dice la foto. Y miro, y tenía un detalle muy bueno de todas sus partes, y la mano agarrando la comida. Dice, mirá, hasta tiene venas en las manos como nosotros, dice, en las manos. Claro, y yo me río y digo, pero claro, venas y todo lo demás, porque el cuerpo es lo mismo que nosotros, le digo, no hay diferencia, pero qué bárbaro, pero sin embargo es Dios, decía este muchacho. Y entonces, el re- al ver a otro con un cuerpo igual, ahí es donde está difícil reconocerlo como alguien superior, a menos que miremos sus acciones, sus escritos, su modo de vida y su discernimiento y full total inteligencia, ¿no? Para que ya no es la inteligencia, es la conciencia pura dándote toda la sabiduría completa, que es por el lado donde yo entré a reconocerlo como avatar, porque yo lo conocí por oído de mi mamá, que siempre iba a las reuniones del Centro SAI Santa Fe con Albina, por años. Mi mamá, no sé, habrá estado 2 décadas antes de que yo diga, che, ¿quién es Aibaba? Nunca dije quién es Aibaba. Hasta que sucedió una serie de acontecimientos que me llevó a ir a la India con toda la gente del Centro SAI. Entonces, en ese momento, antes de ir y para ponerme al tanto, empecé a leer muchos libros de Sai Baba y ahí lo reconozco ya directamente con sus escritos. Y digo, este hombre es perfecto, este hombre, decía yo, este tipo, es Piensa perfecto. igual que yo, dijiste, piensa igual que yo, es Sí. perfecto. Horacio, te digo la verdad, pensé eso, porque yo soy muy crítico en el trabajo, en el deporte, en todas las actividades, veo las imperfecciones permanentes de uno, mía, entonces, como busco la perfección esa que Saibaba mismo dijo después, tienen que buscar la perfección para después pasar a la divinidad. Eh, bueno, yo buscando todo eso, digo, no lo puedo encontrar en una que le esté errando. Entonces ahí a mí me atrapa como que no había una persona, entre comillas, persona, en la tierra que pueda ser tan perfecto en su discurso, en su locución y en el conocimiento, y sobre todo en la simpleza que te pone cosas complejas de entender o que nosotros damos muchas vueltas y podemos pasar una vida entera sin resolverlas. Y bueno, ni qué decir cuando fui a la India. Ya son experiencias muy largas, pero ni hablar. Es decir, es reconocido como avatar desde otro lugar y no a través de los sentidos. Es decir, que mis ojos lo vean. Me hizo unos lilas también con la vista, me hizo unos lilas con el oído, con los sentidos dejaban de funcionar. Todo para demostrar quién estaba atrás de ese cuerpo escondido, ¿no? Escondido sería la palabra, más vale camuflado. Entonces, ¿qué pasa? Hay millones y millones de personas que no lo van a reconocer. Y acá hoy en el texto leemos algo que dice que es eh, primordial para poder reconocerlo al avatar, que uno tiene que tener la conciencia pura, no hay otra. Si sigue con algunos apegos, con algunas dudas, deseos, y no los puede apartar, y esos lo dominan, si bien estamos trabajando en eliminar todo eso,
Pero la persona que está completamente dominada por eso, que viene del mundo exterior, no va a poder reconocerlo, porque la conciencia no está lo suficientemente limpia para ver por qué la divinidad encarna, a qué se va a dedicar, cuál es la misión, Y mucho después, menos. Dardo, y después está el tema de cómo llegan, porque o llegás por la flor o llegás por la espina. Claro, también, por eso fíjense que acá dice que viene para castigar a los malvados y para que los buenos sean felices. Fíjense qué detalles. Es decir, ser bueno tiene su recompensa al final. Y bueno, y los malvados, me estaba acordando, que también toca el tema, el otro día Raúl comentó del Ramayana, la historia de Ramakata que cuenta Baba, cuando tuvo que matar la mujer, Rama, cuando arranca su misión de jovencito Rama con el arco y la flecha, tuvo que matar esa mujer, que en realidad era un demonio disfrazado, bueno, en el bosque, y le hizo 1000 cuestionamientos a su maestro, Vishwamitra, de por que los yastras dicen que no hay que matar, que está mal matar a una mujer, está mal matar a ciertas personas en ciertas situaciones. Y Vishwamitra le explica de todo, por qué sí tiene que hacerlo. No, pero me estoy confundiendo. Esa mujer, ¿vos te acordás, Raúl, cuál era el nombre de esa mujer? Sí, Dardo, Maricha. No, pero Maricha no era el hijo Maricha. Eh, Mm, Bueno, pero de todas maneras, era una mujer que había causado un desastre en las zonas que antes eran campos hermosos, bien cultivados de alimentos, y ella causó tan desastre ese demonio, en forma de mujer, que había hecho que todo se fuera despoblando y quedó un desierto árido. Era esa, Raúl. Y Sí, tal bueno, cual, quedó, salían espantados porque el poder era tan grande que la presencia de esa persona generaba que todos salieran corriendo y todo lo que fue un vergel, un lugar maravilloso lleno de Arran con sabios y qué sé yo, quedó desolado totalmente. Por eso que Wishmarita se va a buscar a Rama, que sabe que es el único que puede vencer a esta persona, ya sea Maricha o la madre, o que es el la hijo o la mamá, sí. madre, ¿cierto? No me acuerdo el nombre. Sí, Pero sí, sí. sabía que el único que podía ejercer la eliminación era Rama. Bueno, y esta mujer, siendo ese demonio que había causado muchas malas acciones, encuadra perfectamente dentro de los malvados que se leyó hoy, ¿no es cierto? Transgreden todos los límites fijados, mala conducta, desorden, vagan por doquier, tienen que ser castigados, dice el texto, así literal. Y bueno, Rama nació también para dentro de una de todas las misiones, una era terminar con este demonio, ¿no? Y Baba cuenta que no, en la conversación entre ellos mismos, creo que fue Vishwamitra le dice, es mejor que la liquides ya, porque la mujer se convertía en distintas figuras demoníacas y lo atacaba a Rama. Entonces, el por qué, no solo que liquidarla, terminar con ella, exterminarla, estaba bien en ese momento, en esa situación, porque le causaba mucho daño a gente buena. Como dice Raúl, lo que era un vergel quedó un desierto desolado, destrozó todo la tipa. Y la misión del avatar era recuperar eso, es decir, que eso cambie, que el mal se elimine. Y entonces, y una justificación más que le da Vishwamitra a lo último, le dice, hacelo con tranquilidad, porque este Rakshasa, no sé, es un demonio, atacaba y lo iba a matar a Rama y al hermano, a Lakshmana, que estaban al lado, peleando con arcos y flechas. Y Vishwamitra le dice, no, es el momento, exterminala ahora, tirá tu última flecha y apuntale bien y terminá. Porque además de estar haciendo un favor a la humanidad entera, le dice, le va a hacer un favor a ella misma. ¿Por qué? Porque ha cometido tantas malas acciones de tantos colores que ha acumulado un karma terrible y vos al exterminarla vas a frenar con que ella siga cometiendo aún más acciones desastrosas que va a traer más karma y le estás aliviando de que reencarne innumerables vidas para pagar todo esto que ella está haciendo ahora. Fíjense qué interesante esa respuesta, esa justificación que le daba Vishwamitra. Así que los avatares hacen un poco de todo. Le dan felicidad a los buenos, en parte, los ayudan para buscar la liberación,
tratan de eliminar el mal, como Sai Baba. Algunos dicen, bueno, pero Sai Baba vino y el mal no se eliminó del todo. Bueno, pero si hubiera venido ahora o más adelante, ya era tarde. Vino en el momento justo para que esa eliminación del mal se empiece a gestar. Es decir, nosotros estamos dominados por el tiempo y el espacio acá. Entonces, en este planeta toma tiempo y se va a empezar a crecer esa obra que Sai Baba hizo, como lo fue cuando vino Rama en su momento y se dedicó, y Krishna también, ¿no? Se dedicaron a ciertas cosas. Así que es una combinación, vieron que decía, una combinación de cosas: castigar a los malvados, apoyar el Dharma para que las cosas vuelvan a la rectitud, y proteger a los sadhus, que ya describieron bien todos quiénes son los sadhus. Así que, y Y bueno, preparar el terreno para Prema, que vamos a ver con qué se nos viene, porque el mundo está complicado. y viste que dijo que Prema ya va a reinar sobre un mundo de amor. ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo leyó a eso? No es que va a volver a lidiar con todo esto que tenemos, con todo lo que tuvo que hacer Sai Baba. Parece que Prema no lo va a tener que hacer. Sai Baba fue hasta las cárceles a dar discursos. O sea que fue grosa la misión. Es más, citaba esas entrevistas de todo tipo de personas, no solo santos y buenos, de los más problemáticos en el mundo. Personajes cayeron ahí para, pero atraídos por Sai Baba, obviamente, para un cambio, para una reestructuración del mundo. Es más, había personas que decían que se reunía con traficantes de drogas o con ciertas personas que no eran de un nivel moral o espiritual como para que Sai Baba los reciba. Y justamente es al revés. Y fíjense que fue a ver a Idi Amin, que era hasta un caníbal en África. La única vez salió de India fue a África a ver a Idi Amin. Y te dicen cómo se reunió con este, que era terrible. Hay un libro que lo cuenta, ya me voy a acordar, como todo el viaje ese. Y bueno, uno no sabe los objetivos del avatar. Claro, exactamente. Esa es otra. No, no, nunca juzgar, porque no se sabe, como decía acá una frase. eh, sea lo que sea que yo haga, todo lleva a este elevado propósito, sea lo que sea que yo haga. Por eso Saibaba decía, ustedes no van a comprender mi naturaleza si lo miran desde el ego, ¿no? Desde los ojos físicos de lo mundano. Entonces, ¿para qué van a cuestionar o juzgar si no saben todo lo que yo estoy haciendo, cómo va a repercutir, cómo va a ver, cómo va a traer una resonancia, no solo la reacción, ¿no? La resonancia al final de todo lo que él hace, que eso es lo que no se ve, pero se expande y eso tiene que terminar con, no hay otra salida, con buenos resultados. Bueno, recordemos que eso nomás, que no se puede reconocer al avatar si no se tiene una conciencia pura. Qué bueno, gracias, Dardo. Antes de Raúl y Guillermo, ¿qué pusiste, Marco Erice, que puede durar eso que pusiste, por favor? Swami habla que entre las tres encarnaciones son más o menos 200 años, pero que el proceso, lo dice en uno de sus libros, que el proceso de transformación de la humanidad podría durar hasta 600 años. Bien, bueno, así que tranquilo, muchachos, que no lo vamos a ver, ¿eh? En este cuerpo. Adelante, Raúl. Sairam, qué lindo escuchar el satsang de Willy y me trajo a la memoria y tiene que ver con todo, con esta lectura, porque me trajo a cuento de cómo conocí a Sai Baba y lo conocí teniendo 3 meses de charla una vez por semana en el centro Sai, yo solo, un día que no había nadie, donde Enrique me explicaba a mí quién era Sai Baba sin decirme las cosas tan contundentes y directas como las digo yo. Siempre me ha hablado un maestro espiritual, pero después de estar mirando la foto de Baba durante 3 meses, yo veía, dijo, este negrito todo ruludo, ¿qué tiene que ver con Jesús? Porque yo venía con Jesús en la mochila. Entonces, un día, y esto va en contra de que él tiene un método para cada uno, ¿cierto? Un día dije, vos sos Dios. Yo no sabía qué es lo que era el avatar y ni sabía lo que era el término conciencia, por empezar, para que se den cuenta ustedes
Eso fue en el año 89, lo elemental que era en esa situación, en ese momento, o sea, mi formación en todo lo espiritual, pero tuve la certeza ese día y le dije, vos sos Dios. Y hasta el día de la fecha no he dudado ni un segundo de lo que yo en ese día sentí y dije, ta. ¿Y por qué? Y porque él quiso que yo lo sintiera así. Él quiso que yo lo reconociera en ese momento y él quiso meterme ya en el camino en ese momento porque me había dicho, bueno, has bollado por muchos lugares, entre los extraterrestres, Jesús y todas estas cosas, ya terminala, vení por acá que yo te voy a ir guiando. Entonces, evidentemente, no sabía lo que era el Purnavatar, que esto que hablábamos antes que empezara, donde muchas cosas están reflejadas en las virtudes que tiene el avatar y los roles que cumple. Yo siempre, cuando menciono a Krishna, digo Baba Krishna, Shirdi Krishna, Ramakrishna, siempre para mí todo es Baba. O sea, mi identidad todavía sigue con Baba. Y también a Premita, hablo de Premita, pero lo miro a Baba acá en esa foto que ustedes ven atrás. Quiero decir que a partir de que él me introduce en este momento como dijo, ya es hora que empeces, esto me doy cuenta no en ese momento, sino que llevé muchos años en ir entendiendo todo esto, y sobre todo después de que dejó su cuerpo, fui entendiendo eso que el otro día vos me decías, Horacio, que con qué devoción y amor hablo de Baba. Y antes de, por ahí me voy un poco de tema, pero hicieron mención a las charlas que tuve la pasada semana y les cuento que yo no tengo ningún crédito con respecto al amor, a lo que hablo es sobre el amor a Baba. El crédito no es mío, porque básicamente desde que yo empiezo un círculo de estudio, lo miro al babita que está atrás en el cuadro y le digo, Baba, todo lo que yo diga, que salga de ti. Y todo lo que esté mal va a salir de mi ego. Así que la gente interprete lo que quiere interpretar, pero en lo posible tratar de hacer que lo que yo mencione sea a través tuyo. Entonces, cuando yo manifiesto esa devoción, ese amor tan grande, porque para mí todo es Baba, la respiración es Baba, es porque Él está hablando a través de mí, eso es lo que yo siento. Yo no siento ninguna voz interior, todo esto estoy hablando y estoy hablando, pero estamos en simultáneo porque estamos ensamblados, ¿cierto? Entonces, ¿quién habla? ¿Raúl o Baba? Bueno, es todo, él habla lo que se le da la gana. Bueno, todo este poder del avatar que está manifestado en varias partes de estos párrafos que hemos leído, son las cosas que de alguna manera nos llevan a entender cómo es el camino y el recorrido de una vida correcta. Y para eso es importante ir poniendo todo en caja, en pensamiento, palabra y acción. Y esto en lo personal me ha llevado a mí mucho tiempo. Quizás estoy más profundamente abocado después de que Baba dejó su cuerpo a indagar más profundamente en mi alma, que es el encuentro con él en mi ser, para entender cómo sigue todo y cómo nos encontramos con Primita. Y el otro día en lo del Círculo de Albina, que habían cosas comunes a las que estamos hablando hoy, que se decía, yo les mencionaba que esta triple encarnación, para complementar esto que decía Marcos, que yo no lo conocía, esta triple encarnación tiene un objetivo que era el de Shirdi Sai, que era tratar de unar lo más posible la guerra que había interna entre los musulmanes y los hindúes. Después terminó con la separación en Pakistán y
la muerte de Gandhi y todo eso, pero de alguna manera había que poner un corte a esto que era tan radicalizado y ese enfrentamiento religioso tan fuerte. Entonces, de alguna manera, fíjense cómo el proceso espiritual de Baba, que él acepta todas las religiones, las contiene, las resalta, pero básicamente lo hace desde un plano espiritual, no doctrinal y no dogmático. Después, la síntesis de Shirdi fue esa, la síntesis de por qué vino Sai Baba es una sola, que es para que el ser humano reconozca que Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. Esto es lo que nos vino a dejar Shirdi Satya Sai Baba. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Prema? Que bien dijo ya Baba, que el camino más duro ya se lo ha allanado él a su próxima encarnación, por eso él no va a tener los 16 poderes, las 16 calas del Purna Avatar, va a tener menos, pero lo que va, la misión concreta que va a tener Prema Sai Baba, pura y exclusivamente como síntesis final, así como dije de Satya Sai Baba, es que todos somos Dios. O sea, cosas que él nos ha dicho, pero de alguna manera todo eso lleva un tiempo y como dice Marcos, va a llevar todo este proceso 600 años, porque bueno, uno escucha, sí, está la edad dorada y qué sé yo, y yo acá me he vuelto loco a todos los que me rodean diciendo que hemos entrado en la edad dorada y está todo un desastre, ¿viste? Se me dice que dorado me estás hablando. Y bueno, yo entiendo que comencé a entender que el proceso de Dios y las acciones de Dios no corren por el proceso humano, o sea, el conocimiento y el razonamiento y el discernimiento humano. Yo a Baba, si lo razono, es una cosa, porque yo entré por el razonamiento, pero mentira, él me dijo, me dio un cachetón y me dijo, está, yo soy Dios y arrancamos ahí. Y de ahí en más fui modelando entender que lo que era la conciencia, que lo que era el alma, dónde estaba Dios, qué era su misión, para quién estaba, cómo veía todo. Y sí, lo más notable de todo eso que ya lo han mencionado es que el Purna Avatar, Satya Sai Baba, recibía a todos, amaba a todos, de todos los colores, con todos los defectos y con todas las virtudes. Además, él decía que él tenía ahí un hospital espiritual, porque que ahí venían los que estaban peor, no los que estaban mejor. Entonces, bueno, todos estábamos enfermos y estábamos, ¿cierto? Pero de alguna manera, pasando por Prayanti Nirayan, él nos está dando una bendición muy, muy grande y yo soy afortunado de haber sido rescatado después de miles de años de angustia y de volver al Padre, y ya estoy con él. Así que bueno, Zaira. Gracias, Raúl, gracias. Guillermo, adelante. Bueno, voy a tomar un poco las palabras de Raúl, donde decía, bueno, lo bueno que diga es de Sai Baba y lo otro es tal vez mi ego. Y Muy bien, ahí está el tema. encontré aquí una cajita donde tengo mis anteojos y con un poco de imaginación la transformé en una caja fuerte y voy a tratar de sellar aquí el ego. Está difícil porque en realidad tendría que colocar un poco más de fuerza, pero trataré de conseguir una caja fuerte más grande para la próxima vez. Les quiero contar dos breves historias y relacionarlas inmediatamente con el tema de hoy. Por muchos años practiqué el esquí desde muy joven y la experiencia de bajar montañas altas es realmente maravilloso. Y por otro lado, en una oportunidad, estando en Sudáfrica, en un momento determinado estuve de pie en un puente en el cual está la posibilidad de generar el salto de Benji más alto del mundo. Es una caída libre de, no me acuerdo si 200 o 300 metros. Y bueno, tomé la decisión de hacer ese salto y lo hice.
Y no lo voy a explicar acá con detalle lo que significa el desarrollo del deporte del esquí, ni tampoco lo que significa esos 5 o 6 segundos donde uno se desplaza a más de 250 kilómetros o 200 kilómetros por hora hasta llegar al momento en el cual tensan. Pero el factor común de estas dos experiencias me hacen pensar de que si yo tuviera tiempo para exponerlo, lo primero, que es algo, un deporte que mucha gente practica, y lo segundo, algo que pocas personas tienen la oportunidad de hacer, como ese salto que le acabo de mencionar, la gente que, que me escuchara podría sacar algunas conclusiones de eso. Bueno, ¿dónde está el tema y la correlación con lo que estamos hoy día viendo? De que, si bien es cierto, yo no tuve la posibilidad de conocer en forma personal a Sai Baba, porque no tenía conocimiento de su existencia, pero sí a través de ustedes y a través de la lectura he tenido la posibilidad de comprender de poco cuál es la magnitud de la vivencia y de la experiencia y la oportunidad que este avatar le ha generado a la humanidad. Entonces, al leer el texto de hoy día y ver cómo él matiza la aproximación a estos tres grupos de personas, entre otras, los buenos y los malos, y yo creo que por ahí estoy entre medio, entre los buenos y los malos, digamos, algunas cosas muy buenas y otras no tan buenas. Yo creo que la gran lección de hoy día es que, bajo mi perspectiva, todo tiene matices, como se dice, como dice Marco, puntos de referencia. Entonces, para mí, por un lado está la literatura y el leer estos textos sagrados en su magnitud, es decir, comprendiendo la filosofía y el fondo de ellos. Pero en la práctica, lo que le hace sentido es escucharlo, es tener la posibilidad de participar en el grupo de estudio con ustedes y, por cierto, con Marcos, que en forma directa lo hago. Ahora bien, en forma específica de la lectura de hoy día, a mí me llamó la atención un punto muy puntual, muy específico, donde habla de la inercia y de la impureza. Y cuando yo miro alrededor de mi vida y de toda la gente con la cual he participado, y como dice, los principios de la divinidad son los que tendrían que haber estado en mi vida, veo a una cantidad de personas, y esto no es un juicio de valor, sino que es simplemente una observación importante, que yo digo, pero ¿qué pasa con estas personas que, teniendo la potencialidad maravillosa que todos tenemos como dioses de haber brillado, permanecen en un status quo? Es como que no avanzaran, es como que esta capa de cebollas que rodea el conocimiento absoluto del todo no se desprendieran. Y por otro lado, la impureza que también está presente en todos nosotros de una u otra forma. Entonces, lo que yo desprendo es que personas que participan de estos estudios, como lo que estamos haciendo, tenemos la posibilidad de abrir los ojos y de poder ir avanzando en el camino de lo correcto y en el camino de la divinidad orientado hacia la liberación. Y asociado con estos tres puntos que mencioné, aparece el tema de la pasión, de la rectitud y de la generosidad y de la bondad. Y ahí dice en una parte, dice, promover la bondad en todos es el mejor medio para asegurar el bienestar del mundo. Y yo creo que uno tiene que, en la medida que promueva la bondad en el círculo cerrado que tiene, en la gente que conoce, en su familia, en sus amigos, en su sociedad, etcétera, uno coopera al bienestar del mundo. Y creo que eso tal vez sea uno de los puntos importantes que se pueden derivar de lo que estamos haciendo, porque a la medida que todos nosotros avancemos en estos cuatro preceptos que mencioné, pero en particular de la bondad, creo que tendremos un mundo mejor. Dios lo quiera. Muchas Guillermo, qué gracias. lindo. Viste que vos estás diciendo promover la bondad. Y hoy día con las redes sociales se está promoviendo el caos. Es increíble cómo el mundo está pata para arriba. Por lo menos en la gente que se mueve, ¿no? En las redes sociales, en los medios de comunicación y demás, ¿eh? En vez de promover la bondad, como bien está diciendo vos, Guillermo. Qué bárbaro, muchas gracias.
Ahí puse en el chat que, bueno, queda poco tiempo, que antes del cierre de Albina, si alguien que aún no se expresó o que se ha expresado y quiere decir algo, adelante, Dardo, adelante, Horacio, no, siéntanse quería solo cómodos. mencionar el nombre del Rakshasa, es el demonio convertido en Ah, mujer. Acá lo tenía, lo busqué mientras charlábamos. Tataki era, Tataki, Raúl, ¿te acordás? Dice, Tataki apareció y empezó a arruinar esa rica y pacífica Sí, sí, región. sí, sí, tal cual. Maricha Dice, era el hijo. después O tuvo un hijo ahí, llamado Maricha, claro, que claro. tenía fuerza y arrojo. Bueno, dice, juntos madre e hijo causaron gran desastre. Sí, sí, sí. Tenían Y es más, la fuerza de 1000 elefantes. la fuerza de mil elefantes causaron madre e hijo gran desastre. Y justo es el capítulo, porque hablamos del avatar cuando empieza su misión. El capítulo se llama capítulo 6. El llamado y la primera victoria. Cuando lo van a buscar que vos contaste el sábado pasado, lo van a buscar a Rama para que empiece la misión y lo lleva a Vigomitra a la selva. Así que justo, ¿no? El llamado y la primera victoria de Rama, ¿no? Del avatar. Es imperdible ahora ese sí, personaje. si tendría que hacer lo mismo, tendría 200.000 Tataki en el planeta, así que no le daría la encarnación. Está complicado el planeta con los Tataki. También hay gente de luz como Albina, adelante Albina. Perdón, después a Maricha, al hijo, también Rama lo tuvo que destruir. Sí, Es sí, se, decir, se- se- se heredan encima. Sí, sí, es una correcto. generación que se agranda y se amplía. Tuvo que matar a los demonios y a los ogros, que le llamaban también. Adelante, Albina. Excepto que alguien quiera expresarse, siéntase libre, ¿eh? Adelante, Albina. Bueno, cuántas cosas que uno escucha en un círculo y cuántas cosas uno aprende, ¿no? Y me reía por Tataki, sí, hoy tendría trabajo mucho. Pero les voy a comentar algo que estuve pensando, que vengo pensando, porque tres encarnaciones sucesivas del avatar produce una energía centuplicada, no solo en el planeta, sino en el universo, pero refiriéndonos al planeta, ¿no? Así como esa energía la reciben todos los buenos, como dice acá, los sadhus, los que están, digamos, en el camino correcto, en el Dharma y todo eso, también esa energía la reciben los malvados, por llamar de alguna manera, ¿no? Como los llama acá, el castigo a los malvados. A mí me parece que esa energía que centuplica lo bueno que está en los buenos, también centuplica lo malo que está en los malos. Pero no por una cuestión, no sé si me voy a poder explicar, no por una cuestión, bueno, no me sale la palabra, pero como decimos que actualmente se ve mucho, ¿no es cierto?, más lo malo y que, que lo bueno sí está, pero no hace ruido, como decía, el bien no hace ruido, decía Ernesto. Se me ocurre que es acelerar el karma de las personas malvadas, utilizando el término que usa acá, ¿no es cierto? Porque es como que todo lo malo se acumula en una vida en vez de varias, que llevaría a que la humanidad sufriera en la escala del tiempo mucho más tiempo. Porque todo lo que se está sembrando a nivel maldad también va a tener que ser saldado. Y va a ser saldado de una buena vez. Por eso creo que la energía del avatar
acelera y apresura los cambios. Iba a decir otra cosa que se me fue en este momento porque tengo tantas cosas acá y tengo que resumirlas en mi mente. Quería decir esto respecto a lo que dijo Marcos, de 600 años. Leyendo el Quijote, ¿no es cierto?, de Cervantes, el Quijote en una oportunidad le dice a Sancho: estamos a las puertas de la Edad de Oro. Fíjense, y el Quijote hace más de 500 años que fue escrito. Y ya entonces, ¿no es cierto?, Cervantes sabía que se venía una Edad de Oro y se lo hace decir a su personaje, que es el Quijote. Y dice a las puertas, imagínense, como 500 años atrás. Volviendo al tema del Gita, voy a tomar el penúltimo párrafo, que dice que sentir que el Señor está lejos, separado de ti, a eso se le llama conocimiento sin discernimiento. Y es lo que ocurrió en mi vida, ¿no? Porque tanto por las costumbres, digamos, y después por las enseñanzas de las monjitas, en mi caso, de la religión, Dios estaba fuera. Si bien era omnipresente, que nunca entendí eso, ¿no? Si era omnipresente porque estaba afuera. Dios estaba como lejos, como en algún lugar, al que se le rezaba, se le pedía, se le agradecía. Y claro que eso era sin discernimiento, porque era como una fe ciega, o una fe implantada en esa cabecita de niña y de adolescente. Pero supongo que a todas las personas de buena voluntad, ¿no es cierto?, teniendo esa fe de que Dios existe aun cuando está lejano, va a llegar a lo que hemos llegado, la mayoría de los que hemos conocido a Baba. Luego dice: sentir que el Señor inmanente al universo está en ti también como el alma, eso es conocimiento discernidor. Y eso es lo que hizo Baba con sus mensajes, con su vida y con sus mensajes. Hacer que podamos discernir y que descubramos que en nosotros mismos está ese poder del discernimiento, que fue el que nos llevó a adquirir este conocimiento y ponerlo en práctica, que es por allí lo que más a uno le cuesta. Hay acá una cosa, ¿no?, que dice: sentir que el Señor inmanente al universo está en ti también. Es lo que en mi caso me ha costado más. Porque después de venir de que Dios, el Señor, está lejos, saber que está en mí, fue lo que me ha costado. Porque experienciar esa sensación de que Dios está en uno, es lo más difícil. Por lo menos a mí me resultó lo más difícil. Pero con el discernimiento, con la reflexión que aporta, ¿no es cierto?, todo lo que uno va leyendo, y sobre todo en los círculos de estudio que nos ayudan a reflexionar, resulta más fácil, más sencillo poder
captarlo y utilizar el discernimiento, ¿no es cierto?, para llegar a experienciar. Luego dice casi al final, no todos pueden reconocerlos como divinos. Sin embargo, nadie debería evadir el contacto con el Señor cuando ha venido en forma humana. Qué importante, ¿no? Acudir a ese llamado. Jesús decía, ¿no? Muchos los llamados, pocos los elegidos. Es decir, pocos los que acuden al llamado. Pero creo que hay un merecimiento en cada uno de los que estamos, ¿no? Porque acudimos al llamado del Señor. Aún los que lo conocimos personalmente, como los que no lo conocieron en su forma humana, pero sí tienen conocimiento de su existencia y de sus mensajes. No todos pueden reconocerlo como divino. Hay una pregunta que le hacían a Jesús, ¿no? Cuando Jesús hablaba del que iba a venir después de él, el Consolador, que para nosotros es Baba, ¿no? O para mí. La pregunta que le hacía, ¿cómo lo vamos a reconocer? ¿De qué manera? Y Jesús dice, por los frutos. Y fíjense que para llegar a los frutos de un árbol, de una planta, es una cuestión de tiempo. No es algo tan inmediato. Puede ocurrir que alguien lo reconozca inmediatamente al avatar porque vendrán o vendremos ya preparados de otras vidas. Pero a otras personas, a otros Shiva les va a llevar más tiempo, como esperar el fruto de un árbol. Y el fruto, que es el sumum, digamos, del árbol en la naturaleza y de nosotros como seres humanos, es lo máximo. El fruto es lo que se puede comer, es lo que se puede digerir, que es lo que hacemos con este conocimiento y con las palabras del avatar, digerirlo. El fruto del avatar son todos estos mensajes que nos ha dejado justamente para que nos alimentemos, para que nos alimentemos espiritualmente, así como el cuerpo necesita ser alimentado bien, correctamente, ¿no es cierto? También el espíritu necesita ser alimentado correctamente. Así que quería dejar esto, ¿no? Con este penúltimo párrafo, que para mí es importantísimo. Y termina diciendo, pon tu mejor empeño, aprovecha cualquier oportunidad y no debes desmayar. Aprovechar cualquier señal que se nos presenta y no desmayar, no dejar, no abandonar, siempre, siempre seguir. Zaira. Qué lindo, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos Dios mediante el sábado que viene, continuando con este capítulo 8. Que estemos todos muy bien. Zaira. Un año interesante. Om Shanti, Shanti, Shanti.